Hola, nosotros somos Los Gatos Muertos. Bienvenidos a este nuevo espacio de podcast. El objetivo de este espacio tan bonito que estamos aquí intentando proponerles a ustedes es crear como un lugar de conversación, de diálogo para jóvenes artistas que quieran dar su visión sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre la vida, sobre la sociedad, la forma de vivir en contexto. En nuestra época, ¿no? En nuestra época como posmoderna, de nuestras generaciones, millennial para abajo, bienvenidos. Y desde nuestro gremio artístico. Exacto. Digamos que la idea de este podcast es que cada persona que venga como invitado o invitada sea artista. Yo soy cineasta. Y yo soy actriz. Mi nombre es Cristian. Y mi nombre es Mabel. Y pues vamos a hacer este programa juntos de aquí en adelante. Y vamos a tener un invitado distinto en cada episodio. Hoy solo estamos los dos, pero la idea es empezar a traer gente a partir de la próxima semana. Y nuestro tema de hoy es... Dios. Y las creencias. Las creencias, sí, así es. La religión, la vida, etc. Y cómo llevamos nuestra espiritualidad desde un punto de vista muy artístico. Ok, listo. Entonces, tenemos algunas preguntas para responder en este espacio. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo es la relación de los jóvenes artistas con la espiritualidad? Bueno, ¡qué emoción! Yo siento que la gente como artista tiene que tener espiritualidad. O sea tiene que vivir una espiritualidad. Ok. Independientemente de en qué esté basada la espiritualidad. Sí, independientemente de eso. Porque se confunde mucho, ¿no? Siento que las personas suelen pensar que espiritualidad igual creer en Dios. Ajá. Y no necesariamente. No, o sea, hay gente, y artistas sobre todo conozco, que viven la espiritualidad incluso desde la exploración del cuerpo, de la exploración de uno mismo, de la introspección, del autodescubrimiento. Y estas cosas también son espirituales, ¿no? Es completamente, o sea, yo siento que la espiritualidad es un punto muy necesario como para el ser humano, como que las personas en general y las sociedades necesitan algo en que creer. Y eso normalmente, o bueno, normalizamos que esté respaldado por una religión, pero no siempre es así. Como que las personas a través de la vida y a través de sus experiencias van construyendo esa espiritualidad. Exacto. Y me parece muy importante eso, como cuestionar las espiritualidades y las diferentes maneras de vivirlas. Y es muy interesante pensar en la espiritualidad como un proceso personal, sobre todo en nuestra época, porque realmente vivimos en un mundo que cada vez tiende más a la individualidad, ¿no? Cada quien está explorando un proceso personal, un proceso de autodescubrimiento, pues no solo lo vemos en ese sentido, sino también en cómo funciona el mundo. O sea, para ahora uno sobrevivir básicamente tiene que, por lo menos en Internet, crearse una marca personal, tiene que el algoritmo está pensando todo el tiempo en ti, en tus gustos, en lo que tú quieres. Algo muy centralizado, como a las personas, como al individuo. Es muy segmentado hacia un tipo de persona en específico. Y bueno, valdría la pena preguntarse qué tan posible es segmentar a los individuos como si fueran realmente individuos, porque o sea, en la espiritualidad se vive como un proceso personal, pero ya en un nivel como... Es que siento que de todas maneras la espiritualidad, y eso va muy arraigado a las religiones, también es algo completamente social. O sea, las personas se reúnen como precisamente para hablar de lo que creen, para alabar a lo que crean, para como que estos grupos religiosos o espirituales existen. Y por más que se piense en las individualidades, siempre habrán grupos, gremios, comunidades. Entonces siento que aunque sí, como que la sociedad en la que nos estamos todo el tiempo como conviviendo ha hecho que uno piense mucho en yo, mi proceso, mi no sé qué, igual estamos guiados por una comunidad y un contexto que nos ha criado. Entonces tenemos como como esto que nos enseñaron en casa, en el colegio en el que crecimos, después viene como todo el proceso personal que uno empieza a ver, porque empieza a abrirse al mundo. Entonces empieza a ver en redes todo lo que las redes proponen, todo lo que las personas en redes de otros mundos, de otras culturas le proponen a uno. Entonces ahí es donde se empieza a crear realmente un conflicto de todo lo que ya vengo como arraigando desde mi niñez hasta lo que se empieza como a confrontar cuando uno empieza a crecer. Sí, sí, es un proceso de confrontación, pero no solo con uno mismo, como estás diciendo, porque uno puede crecer en un espacio, aprender unas creencias, ¿sí? Aprender como un estilo, una ideología, pero luego crecer, conocer otras cosas y darte cuenta de que tal vez eso no va tanto contigo. Entonces ahí uno se pregunta, ¿realmente qué tanto influye el proceso de formación o el contexto en el que tú vives cuando eres niño en tus decisiones cuando seas más grande? ¿Sí? Porque si hay gente que huye completamente, por ejemplo, de una secta, o
O sea, gente que vive Sí, sí, sus sí. infancias en una secta, por ejemplo, y que cuando grandes lo descubren de alguna forma y logran escapar y descubren que es todo lo contrario, o sea, su espiritualidad es la antítesis absoluta de todo lo que aprendieron antes. Es mucho como todos los memes de la gente que sale de colegios de monjas o de colegios católicos, que salen maricas, Sí, ateos y drogadictos. sí, sí. Y digamos que yo siento que eso va mucho a cómo vives tu contexto desde pequeño, porque hay personas que crecen muy a gusto con ese contexto Hmm, y que se sienten abrazados por esa religión o por esas creencias que les enseñan desde pequeños y se sienten bien con eso y sí. crecen siempre así. Pero entonces también encuentro como un problema ahí y es el hecho de no lograr cuestionarse eso que a uno se le enseña, Mm, tal vez todo parte de ahí, ¿no? Como de del cuestionamiento. la, la capacidad o el deseo de cuestionarse Ujú. realmente las cosas. Porque si una persona está feliz en un contexto, pues está perfecto, si está identificándose con eso, todo bien. Pero siempre y cuando lo haya cuestionado Ajá, desde un principio, ¿no? Si la sí, persona hizo un cuestionamiento sobre lo que está viviendo, pues puede tomar la decisión como o sea, naturalmente y ajá, va a ser feliz, ¿sí? Para mí el problema es cuando una persona no se da el espacio de cuestionarse nunca y solamente acepta y acepta y acepta porque se puede estar haciendo mucho daño y pues realmente es decisión de cada persona lo que decide hacer, ¿no? Incluso el hacerse daño hace parte de muchas espiritualidades, sí, qué fuerte. pero pues en pro de la felicidad y de Ujú. una sociedad feliz, pues creo que lo mejor sería cuestionarse qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Sí, Sí. yo siento que en el ámbito del arte, o por lo menos yo hablo pues desde el arte escénico, el teatro, la actuación, se ve mucho el que tengas que saber de muchos contextos y de muchas culturas. Mm. Entonces comienzas a aprender de qué es lo que piensan en este lado del mundo, de por qué esta religión es así, de dónde vienen ciertas costumbres, incluso, pues nosotros vivimos en Colombia y es catolicismo. Entonces eso es como muy, como que igual tiene su razón de ser. Y Mm. uno como artista empieza a agarrar pedazos de todo lo que empieza a conocer, como a nivel, pues precisamente artístico, de todas las cosas que empieza a estudiar y de todos los mundos que empieza a conocer e incluso a crear. Entonces empiezas a darte cuenta de dónde vienen esas religiones y te das cuenta de que todo es muy humano y todo en algún momento fue porque alguien necesitaba agarrarse a algo, como un salvavidas. Mm. Y yo es como, así es como veo la espiritualidad, como que la gente, la Como un sociedad salvavidas. y las personas necesitan algo a que agarrarse. Eso es denso porque entonces se parte de que estamos en un océano vacío, ¿sí? Ujú. O sea, si se concibe la espiritualidad como un salvavidas, entonces ¿de qué nos está salvando? ¿Sí? Del Sí, hecho de sí, no sí, sí, tener, sí. o sea, no tener espiritualidad significa sentirse perdido. Es que a eso vamos con que la espiritualidad no es religión, Ujú. precisamente, sino es meditación, Puede ser incluso es... el trabajo. ¿Sabes? Como ir a la Exacto, oficina, puede ser tu forma de vivir la espiritualidad. totalmente. Y hay personas que ven, por ejemplo, a un jefe, a un maestro, en algún sentido académico, como una espiritualidad. De hecho, yo tengo un maestro que no cree en religiones, sino cree en los dioses del teatro. Y habla de que, de alguna manera, cuando uno lee teoría actoral o obras teatrales, son ellos hablándole a uno directamente Ok. y uno está recibiendo información que ellos en algún momento dejaron para nosotros. Entonces, siempre que va a escena, convoca a los dioses del teatro para que lo acompañen. Y eso me parece Ush, bellísimo. qué bonito. Me parece bellísimo, bellísimo, Qué bellísimo. bonito, oye. Bueno, siguiente pregunta. Next question. ¿Cuáles son tus Let's... creencias Uh-huh. particulares de tu mundo espiritual? Responde. Yo respondo, bueno, está bien. Bueno, estuve perdido por mucho tiempo, la Uh-huh. verdad, pero en este momento siento que mi espiritualidad la pongo en una convicción sobre el sentido del universo, y es que somos el universo experimentándose a sí mismo, ¿sí? Uh-huh. Dentro de este punto de vista, o sea, si yo soy un conglomerado de átomos o de partículas o de elementos que vienen desde el origen de todo, pues yo he pasado por muchos estados de la materia, ¿sí? Lo que conforma mi conciencia, mi cuerpo, mi alma, todo, todo, todo viene de la misma fuente, ¿sí? Y el hecho de que yo sea consciente y pueda, por ejemplo, no sé, hoy haber puesto la cámara, hoy haber puesto todas estas cosas, salir a la calle, ver cielo, ver montañas, ver nubes, soy esas materias entendiéndose a sí mismas, ¿no? Es un Ok. proceso eterno y espiritual en el cual yo estoy aportando un pequeño granito de arena, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo lo aplico de manera práctica? Experimentando muchas cosas, ¿sí? Creo que poder experimentar y darse el placer de
no tener tu vida predeterminada por, por, un- por una sola cosa específica es un plus, ¿sí? Yo vengo al mundo a crecer, a conocer, a experimentar, a aprender, y no necesariamente me tengo que enfrascar en una sola cosa, porque no tiene sentido, ¿sí? O sea, Sí. tiene un sentido tal vez en un espectro más capitalista, de enfócate en Sí. una sola cosa y vas a hacer... Pero lo que te digo, si hablamos de lo que creo que es la espiritualidad, creo que uno como ser humano que no sabe por qué está aquí, que no entiende realmente el mundo, por más ciencia que haya, por más cosas que existan, creo que el único objetivo de estar aquí es intentar disfrutarlo lo más que uno pueda, porque luego todo va a desaparecer. Y ya, Ok. eso es lo que creo. Yo siento que yo tengo un revuelto muy grande, muy grande, porque yo vengo de una familia muy católica, pero también vengo de una familia muy alternativa. Entonces, como que también Como hay... de papá y de mamá, ¿sí? O Mm, cómo. mi papá es muy católico y mi mamá también es católica, pero ella va mucho a las cuestiones alternativas y Ok, trata de entender el mundo desde la energía de las personas y de ni siquiera las personas, de las energías en general. Entonces, yo sí creo que hay buenas y malas energías, sí ok. creo que hay energías rondando que ni siquiera, o sea, no podría decir cómo son fantasmas, espíritus, gente que no llegó al cielo, no sabría cómo decirlo precisamente, pero hay energía constante. Y eso, o sea, creo en eso, creo en que somos energía Ok, materializada en este momento, pero al fin y al cabo ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Entonces creo en eso. ok. Y creo que la energía, buena o mala, podría ser densa o, ¿sabes? Como vibrar en frecuencias distintas. Sí, sí, sí. Y cuando no se vibra con la misma frecuencia con una persona, por ejemplo, se nota completamente. Y yo creo en eso. O sea, creo que existe eso, pero entonces me conflictúo un montón con la iglesia. Ujú. Porque más que creer en el catolicismo como iglesia, como institución y como eso que nos enseñan como de los mandamientos, estas cosas, me conflictúan el resto. Un montón, porque pienso mucho en la doble moral que hay detrás de todas esas instituciones y de las personas que las conforman y que ponen la cara por esos Por discursos. esas doctrinas, sí, 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 sí. pero sí creo que hay algo de verdad en esas historias. Ok, Sí creo que alguien en algún momento se dio cuenta de que el amor era una manera muy importante de vivir. Entonces me parece que es una guía interesante. Lo que me conflictúa es cómo el ser humano, un ser egoísta y apático y denso, lo haya interpretado. ok. Y creo que eso es lo que me conflictúa de las iglesias, que Es que siento es muy que complicada la religión por eso, porque hoy en día la Biblia ya no tiene nada que ver con lo que se escribió no, para supuestamente. O nada. sea, la cantidad de traducciones, de gente que pasó por eso, o sea, los poderes, los gobiernos que tuvieron que influenciar para también adoctrinar personas, es muy heavy. Entonces, realmente lo que había en la Biblia originalmente, si es que había un mensaje divino, ya en su Pues, mayoría desapareció. fue Fue manoseado. manoseado. Sí. Entonces sí, siento que hay como un, un conflicto entre esas dos cosas, pero creo que es más fácil vivir en coherencia con la energía. Como de, definitivamente si tú no vibras conmigo no tengo por qué acercarme a ti, pero tampoco tengo por qué hacerte daño, Ujú. pero tú tampoco me hagas daño a mí. Sí, sí, sí. Entonces siento que eso es muy fácil como de evidenciar cuando uno está Y conviviendo. el tema de las energías es muy interesante porque parte de algo que es científico, ¿no? Exacto, Sí, sí, sí. de la frecuencia. Realmente sí existen vibraciones, realmente sí Ujú. nosotros somos una vibración constante energética, ¿no? Sí, Sí, total. bueno, qué chévere. Sí. A mí me conflictúa de esto en particular un dato científico que dice que todas las partículas del universo se están alejando permanentemente. Ujú. O sea, si venimos de una gran explosión, que fue el Big Bang, pues toda la materia en un principio estaba en un conjunto, ¿no? Estaba unida, supuestamente. Explotó, digamos, por explicarlo de una manera muy sencilla, ¿sí? Sí. Explotó y todas las cosas que se formaron a partir de ahí, pues se empezaron a alejar de ese epicentro lentamente. Entonces, no es como que el universo sea un espacio que existe ya hecho y que esa materia esté en el centro y se esté expandiendo por ese espacio, no, sino que el universo en sí mismo es todo esto, Ajá. ¿sí? Y se está expandiendo. El tema es que va a llegar un punto en el que todas las partículas van a estar tan pero tan separadas Que se van la a... una de la otra Sí. que no va a existir nada. O sea, el universo va a ser caos absoluto. ¿Sí? Eso me genera mucho conflicto cuando me pongo a pensar en la reencarnación y en las otras vidas, porque yo digo, Sí. ¿qué punto tiene esto si al fin y al cabo el universo como
materia, espacio, lo que sea, va a Va a terminar en desaparecer. entropía. ¿Sí? Ajá. Todo va a ser vacío, o, bueno, no vacío, pero caótico, sin sentido. No va a haber nada, no va a haber vida, no va a haber luz, no va a haber nada. Entonces es como... Sí. Y mira que a mí en medio de todo, o sea, por ejemplo, eso, siento que eso es un tema muy físico, como de cómo la materia está experimentando la existencia, Mm, pero me conflictúa dónde queda la conciencia en ese caso. mm, O sea, obviamente hay religiones que nos proponen cielo y infierno o reencarnaciones o bueno, sí, como varias vidas. Creo que hay una teoría que dice que uno tiene 8 vidas ok. y que después de esa octava vida como que uno trasciende a la luz. Sí, como pero, Trascender a la luz. sí, trascender a la luz. Sí, exacto. Eso es lo que me refiero. ¿Qué putas es la luz? Que es trascender a la luz. O sea, Exacto. O sea, uno llega a dónde y por qué siempre se nos ha pintado el cielo como algo tan ¡aburrido! aburrido. ¡Aburrido! Es que Aburrido. yo no quiero. O sea, la vida en sí es divertida, me parece que es divertida. Sí. Pero uno morirse, llegar allá al cielo a tocar el arpa 24 horas. Ey, Es que ella toca el yo arpa soy artista. también. Bueno, pero. Sí, no. O De sea, vas seguro a no hay tocar maracas. solo baladas cristianas, ¿sí? Entonces no. Exacto. O sea, eso me parece. O sea, todo es de blanco. Sí. O sea, uno no se puede tomar un café porque si se chorrea, queda Se feo. mancha. Entonces, Y siento que tampoco vas a disfrutar del proceso de lavarlo, por ejemplo, porque tú puedes hacer así, ya se limpia. por eso, o Entonces, sea, como que no hay procesos. Y ahí caigo, o sea, como que siento que yo transito dentro de todas esas teorías y a veces decido no estresarme y vivir y ya. Porque entonces también, pues hay mucha gente que dice, pues esto es y ya, es el sí, cielo, es el infierno. Si usted es bueno, pues va a vivir cosas bonitas. Si usted es malo, pues le va a ir muy mal. sí. Y yo creo mucho en eso, porque hay personas que Sí, son malas toda su vida y su vejez es densa. que eso va en concordancia con lo que hablabas de las energías, pero entonces yo lo veo más que en un plano espiritual, en la simple dinámica social de Sí. dar. ¿Sí? Cuando tú le das algo positivo a la gente, va a haber una retribución de manera automática. Y si tú no estás recibiendo algo bueno a la gente, es porque lo que estás dando no es bueno, ¿sí? O estás haciendo algo mal, simplemente. Sí. Es Entonces, como decir, la plata llama plata. Es sí, como que o sea, lo que te digo, las frecuencias se entienden y se escuchan. Entonces, de alguna manera, si vibramos de la misma forma, nos vamos a acercar, pues, como seres. Pero si vibramos con las demás energías y con lo positivo, pues van a venir cosas positivas de nosotros. Y si no, no. exacto, exacto. Es como más, también como una acción-reacción. Sí, Si sí, sí, haces sí, algo, sí, pues va a pasar algo. exacto. Y te va a pasar algo. Ay, no, Bueno, ya hicimos 2 preguntas. vamos dos preguntas. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos una dinámica muy emocionante, muy divertida, y es que cada uno de nosotros preparó 3 preguntas secretas, pero son preguntas relámpago. Sí, entonces, vamos a contar hasta 10. Lanzamos la pregunta, el otro cuenta hasta 10 y después de los 10 tienes que responder lo más rápido que puedas. De una. Bueno, ¿Quién arranca? a piedra, Piedra, papel o tijera. tijeras. 1, 1, 2, 2, 3, 3, piedra, piedra, papel papel o o tijera. tijera. 1, 1, 2, 2, 3, 3, piedra, piedra, papel papel o o tijera. tijera. O sea, arrancas. No. Arranco yo. O sea, O sea, yo hago la tú pregunta. preguntas. Sí, yo hago la pregunta. Sí, sí. Sí. Y tienes que contar hasta 10 y yo respondo. Ok, pregunta relámpago número 1. Bueno, esta pregunta necesita contexto, ¿ok? Menos mal era en relámpago. Rápidamente. En nuestro mundo actual hay mucha queja, ¿sí? O mucho hate hacia los productos que son como Sí, ¿qué va a decir? rápidos, ¿sí? Como Ah, fugaces, ok. ¿sí? O sea, las cosas que no tienen un valor real. Por ejemplo, la música. Una canción que sale y a los 2 meses ya nadie se acuerda de ella porque es la manera más sencilla de vender y la gente le da mucha importancia al hecho de que no hay trascendencia dentro de esta creación, ¿no? Pasa con el cine también, pasa con las series, pasa con libros incluso, pasa con muchas cosas. Y es como una queja constante, ¿no? De mucha gente, pues más que nada gente muy adulta, ¿sí? Sí. Pero si llegamos a la conclusión, si llegamos a la conclusión de que el universo es absurdo y de que la vida no tiene como un sentido, entonces, ¿por qué deberían existir productos con una trascendencia? ¿Por qué deberían existir productos con una trascendencia? ¿Puedo responder ya? Sí. No deberían existir, o sea, no deberíamos pensar en que tienen que trascender, porque de alguna manera, tú lo dijiste, nos vamos a expandir tanto que nos vamos a desaparecer. Y de verdad lo que pase con nosotros, o sea, estamos en un teatro en Bogotá, Colombia.
XD. realmente no importa nada de lo que hacemos. Y lo que tú dices es completamente absurdo. Entonces, y si lo vemos desde afuera, o sea, como si tuviéramos un super telescopio desde afuera, ni nos vemos. Exacto. Entonces, ¿realmente importa o no importa? Mm. Todas las personas importantes, ¿realmente cuánto? Eso pasó en una clase una vez, y tú creo que estabas. ¿Cuánto duraríamos nombrando personas importantes hasta que se nos olvide? Uf. Sí, yo estaba en esa clase. ¿No? Es que independientemente, si nosotros nos acordamos de esas personas es porque mínimo existieron hace 100 años, y si no, ya es una cosa trascendente como Cleopatra. Pero, Yo estaba pensando hombre, en Cleopatra, sí. pero pues uno realmente dice, ¿Y y qué igual se con murió. Cleopatra? O sea, tú le O preguntas sea, a un random, ¿qué hizo Cleopatra? ¡Ah! ¿Bailaba? Así, no sé. tenía el pelo acá. Se lo acá. Entonces sí, o sea, yo siento que me interesa. Me interesa Me nada. interesa. De acuerdo. Listo, voy. Bueno, vas tú, vas tú. Ay, Dios mío. Listo, esta está, no sé. ¿Has modificado tus creencias a conveniencia y cuándo? Sí. 10. Sí, sí he modificado mis creencias, sí, según... Por ejemplo, si yo el otro día me tocó tomar un vuelo de noche y solo, internacional, duraba como 4 horas. ¿Y Y rezaste? no recé, pero dentro de mí yo decía, Dios mío, o sea, en estos momentos en los que uno siente angustia en serio es muy importante. Creo que es muy, no sé si importante, pero es muy bueno creer en algo, ¿no? Descansar. Uno descansa, si uno como que posa la responsabilidad en otro lugar, En el éter. en el éter, y se siente una tranquilidad, o sea, por lo menos para estar uno tranquilo sirve mucho. En ese momento preciso no lo hice, pero recordé que yo solía hacer mucho eso, ¿sí? Ya cuando yo era consciente que no creía en el Dios tradicional, cristiano, católico, lo que sea, aun cuando yo era consciente que no creía en eso, a veces pedía cosas a Dios o hacía oraciones o ese tipo de cosas. Entonces sí lo he Sí. modificado a conveniencia. Ok. Sí, sí, sí. Yo siento que eso es, yo también hago eso. Sí. Es que igual, yo he vivido en un entorno en el que se le agradece a Dios por cosas que se le piden y se cumplen, Mm. ¿sí? Entonces uno no sabría decir como de, siento que es una manera de autodarnos confianza de qué va a pasar, Sí, ¿sí? Por sí, sí, ejemplo, sí. en mi caso, por ejemplo, yo que sé, mando un casting y es, Dios mío, por favor, que se dé, que se dé, que se dé, pero yo ya hice la labor de mandarlo. Sí, sí, sí. Entonces es simplemente confiar en que lo que yo estoy haciendo está bien. Que tú verás si depositas esa confianza en Dios o O simplemente en- la llevas en ti misma o se la Exacto, pones en otro lado, en los productores, en lo que sea. exacto. Es más denso cuando son cosas graves. Por ejemplo, cuando se pone en manos de Sí, Dios la vida de alguien. sí, 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 sí. Y pasa o no pasa. Y Eso ahí me es cuando... pasó, por ejemplo, o sea, cuando falleció mi tío, recuerdo que hacíamos círculos de oraciones, como todos agarrados de las manos, y para ese entonces yo ya no creía en Dios, pero por esa situación yo dije como, no importa, Es como agacho la la última cabeza, esperanza. y aún así murió, ¿sí? Después de tener como la muerte cerebral y todo eso, mi tío tuvo muerte cerebral una semana, y luego esa semana falleció, pero durante toda esa semana estábamos todos orando, bla, 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 y no te voy a negar que había días en los que yo sentía experiencias raras, como que el perro se ponía a husmear como cosas raras, como que se escuchaban cosas, pasaban cosas raras, ¿sí? Que al día de hoy yo digo, existe la superstición, existen cosas, pero en el momento en el que uno lo vive es distinto, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, uno modifica las creencias, o pues yo lo hago, tú también lo haces, Sí, así no que sí. lo... Bueno, siguiente Bueno. pregunta. Cristiana hace unas preguntas que Dios mío. Bueno, esta También necesita contexto. es que escribí dos, no necesito contexto, dos, pero son la misma pregunta en realidad, ¿ok? Entonces Ajá. las voy a leer rápidamente. La espiritualidad posmoderna es lo mismo, pero en otro empaque. ¿Sí? Es lo mismo que ya conocemos desde Mm, antes, pero en otro empaque. Y el ejemplo que pongo es, ¿crees que orar es sinónimo de manifestar? ¿Ok? Listo. sí. Sí, completamente. ¿Sí? Y creo que se liga mucho a la energía, Ok. al atraer, al atraer. Y es confiar en que se va a dar, pero porque ya hay algo detrás que tú hiciste para, ¿sí? Es como Ujú. de, al que madruga Dios le ayuda, ¿sí? Sí. Si tú haces con la convicción y la disciplina de que se van a dar cosas buenas, es probable que pase, obviamente es probable que no pase, ¿sí? Sí. Pero
Pero es eso mismo, de que, y si lo piensas, y lo piensas, y lo piensas, y pones tus esfuerzos para que se claro, dé. es solamente pensar. Sí, pensar no, que porque tener si claro. nos sentamos aquí a pensar toda la vida, yo Ay, creo que no sí. nos van a llamar a hacer nada. Pero sí, Ok, ok. sí, listo. Sí. Pero espera, entonces consideras que sí, 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 que siento que para las personas con la globalización les es más difícil creer en lo cercano, porque tienes la opción de ver para otras partes. ok. Entonces, si tienes toda la vida a tus papás diciéndote, hay que orar, hay que hacer el rosario todos los viernes, no sé, o que sea, pero hay que ir a misa todos los domingos, ok. Pero tú empiezas a darte cuenta de que hay otras cosas, vas a querer probar esas otras cosas. Y pasa no solo con la religión, con todo. Sí. ¿Sí? Entonces, si pruebas esas otras cosas y empieza a funcionar, pero ¿por qué le cambiaron el nombre? Pero tú juras que es diferente, es exactamente Es lo mismo. exactamente lo mismo. Estás orando para que pase, estás manifestando para que pase, es lo mismo. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Ok. Y no está tampoco mal, creo yo, porque Yo lo pongo también como pensando en esto de la energía positiva, la energía negativa, en el cuidar la energía sexual, por ejemplo. Eso es un tema denso, ese es un tema de eso. ¿sí? A eso voy también con la pregunta, como, ¿qué tan, qué tanto nos estamos cuestionando esta nueva idea energía, de sí. las energías, ¿sí? Porque si se habla, por ejemplo, de cuidar la energía sexual, eso es un poquito satanizar La vida la vida sexual sexual libre. libre, sí. Y el tema de la energía positiva y negativa son los ángeles y los demonios, ¿sí? Pero pues ya como con otro nombre, ¿sí? Ajá. Entonces, no sé. Creo que también habría que cuestionar un poco. Sí, yo siento que con la energía, con lo de la energía sexual, tengo un punto de vista. Y es que uno, o sea, más que cuidar la energía sexual de si te metes con muchas o pocas personas, yo, así como me relaciono sexualmente, también me relaciono con las personas normalmente. Si siento que esta persona es densa, no me voy a involucrar ni amistosamente ni laboralmente porque yo sé que no. Sí. Y ahora sexualmente, pues menos, ¿sí? Porque es una cuestión muy íntima. Mm. Entonces, pero ya, o sea, es más que la cantidad, sí es la persona. Sí. Entonces siento que es como se lleva el discurso. Mm, Y siento que lo usan a conveniencia sí. también. O sea, es muy manipulador. Siento que la creencia es muy manipuladora. En general, las En religiones, general, las creencias. las Sí. creencias son súper manipuladoras. Sí. ¿Has peleado en voz alta con Dios? En voz alta. ¿Y cuándo? Sí, es una cosita muy chistosa. O sea, ahorita me acuerdo y me da risa, pero en ¿Pero ese fue entonces lo denso? sufrí mucho, Ok. porque yo estaba enamorado de un chico por primera vez en mi vida Ay, y no se me estaban dando las cosas. Sí, y en ese yo creí que iba a ser más entonces, denso. no, fue eso, básicamente. Para ese momento yo todavía estaba como con muchas cosas de las creencias cristianas que tenía en mi infancia. Ujú. Todavía tenía mucho eso en la cabeza, entonces todavía tenía como una noción de Dios, de esto está mal, yo no debería ser así. O sea, creías que lo que sentías estaba mal. Sí, durante toda mi infancia, preadolescencia, yo creí que yo era el engendro del demonio, El el anticristo. anticristo, y yo creía que yo tenía un demonio por dentro y que de pronto orándolo me iba a sanar y todo eso, yo creía todo eso. Ayunaba, le pedía a Dios, yo hacía muchas cosas para... Yo sé eso. Sí, claro. Entonces, claro, me enamoré y no se me estaban dando las cosas y yo ya, bien, y me acuerdo que le golpeé una pared. Eso me sorprende más que la respuesta. Le pegué a una pared y Qué me quedó heterosexual de tu doliendo. Y sufriendo por un chico, o sea, es que es chistoso. Por eso digo que era chistosito. Sí. Ok. Sí, y ahí sí, como que blasfemé. Dije cosas como Fuertes. fuertes en contra de Dios. Que porque me había castigado, que porque yo era así. Pero castigado porque eres homosexual o porque no se te están dando las Ambas cosas. cosas, es que yo decía, ¿para qué existo? Si no me puedo, si no puedo estar con el que me gusta. Sí, o sea, sí, bueno, Si recuerdo no, que esa vez lo hice. si no comemos lo que nos gusta y si no amamos a quien queremos, ¿para qué vivimos? Sí, yo en ese entonces. Ok, Sí, ok. bueno. Y mi última pregunta, ¿qué opinas de la postura de que Dios es necesario para que haya criterios morales sanos? Uy. ¿Qué opinas de la postura de que necesitamos un Dios para que haya criterios morales sanos? Uf. Yo siento que la moral es
Es que la moral es ese podría ser otro capítulo. O sea, si nos ponemos a ver filosóficamente, hay muchas maneras de vivir la vida. Y realmente no hay algo, además de las religiones, que nos diga que está bien y que está mal. Yo que siento que... Uy, no, pero es que ahí sí. No, pero bueno, ¿como sistema te refieres? Como un sistema de creencias. Sí, es que los sistemas de creencias, como yo lo veo, vienen desde las religiones principalmente, porque ya las leyes y todo lo demás se rigen de alguna manera. Sí, sí, sí. Sí, entonces pues realmente la moral es un tema denso. Yo no sabría si es necesario de un Dios, pero es que no conozco otra forma Okay. de guiarse por. Porque si nos vamos a antigüedades muy lejanas, pues así también vivían, por ejemplo, los griegos, que eran politeístas. Sí. Sí, como que habían unas maneras de rezar, habían unas maneras de alabar a los dioses, y cada uno de los dioses tenían ciertos caminos para. Pero ya si ponemos, o sea, si nos ponemos a comparar la religión griega antigua con el catolicismo, nos vamos a la mierda. Porque, o sea, los griegos hacían orgías, le rezaban a un dios que adoraba el vino, o sea, cosas que uno podría decir son antimorales o no están bien para nosotros sí, en sí, este sí. momento. Entonces, realmente, la evolución de las creencias ha sido muy amplia, muy amplia. Pero fíjate que en lo que has dicho, sí está como la condición de que siempre la moral está condicionada, Exacto, pues, por la los religión, dioses y ¿sí? la Por las religión. creencias, sí, sí, sí. Exacto. Entonces, pues, por eso te digo, no conozco otra manera de encaminar la moral. Seguramente a nivel filosófico lo haya. No, y seguramente nos van no a funar. conocemos, seguramente no conocemos alguna cultura que lo haga. O sea, yo en ese momento Sí. no puedo pensar en ninguna. Por ejemplo, mira que el budismo no cree en o sea, Buda no es un dios, es una persona muy sabia, pero era una persona, Ok, ¿sí? ok, ok. Y no, no es como que se le rece a Buda, sino que el budismo busca el final del sufrimiento y sí, del sufrimiento humano. El budismo es muy El interesante, budismo ¿no? es muy Debemos hacer un interesante. capítulo del budismo, Sí, solamente el hay budismo, que sí, 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 anotar. anotadito por ahí. Porque no le reza como, no es, de hecho, estaba leyendo al respecto y dice que no es una religión como tal, sino una filosofía. Mm. Entonces, ya si nos ponemos a ver los tipos de filosofía de vida o cómo tú marcas tu vida o todo el asunto, tal vez habrá muchos que no se guíen y no se rijan por Dios. Pero en nuestro contexto y en nuestra cultura, pues somos el país del Sagrado Corazón. Yo creo que una de las razones por las cuales la religión está perdiendo fandom Fuerza. Fandom. es por la cantidad de contradicciones que hay en el lore, como en la Biblia, ¿no? O sea, si tú lees la Biblia, el Dios que aparece al principio no tiene nada que ver con lo que profesa Jesús, por ejemplo. Y hay gente que dice de manera muy improvisada, o no sé, como folclórica, que Jesús es Buda, ¿sí? Como Sí, sí, que, sí, o sí, que el como man que se fue a Medio Oriente, es no, a un Medio poco Oriente como no, sino a Asia, ¿sí? Sí, a India. A la India, sí. Nos van a Nos funar. van a funar, re duro. Bueno, se fue para donde No nos son funen. budistas, no nos funen, no No, estudiamos pero para esto. el budismo es de Medio Oriente, pero es como hindú. Es que hay una cosa que es el budismo y otra cosa es el hinduismo. Y son diferentes. Ah, lol. Es que en Oriente hay muchas religiones. Es que. Es que Ya esa me es la otra, emocioné. ¿no? Esa es la otra. Hay muchas religiones allá. Sé que hay como un arco, una escalera. Hay una escalera que no la quitan porque puede desentonar una guerra completa. Porque dicen que esa escalera la tiene que subir el Mesías de yo no sé qué cosa. Pues es, por ejemplo, como en. Bueno, poner por a ver bien dónde es. No sé si es en Israel o en Palestina. Ay, es que es un tema político. Pero sé. Ay, no. Sé que en alguno de estos dos lugares, pues el conflicto es netamente religioso, Sí, sí, porque sí. ambos son el punto de partida del judaísmo y del cristianismo. Ajá. Entonces, o sea, ¿por qué pelear si nos damos cuenta de que en ambas religiones está el mismo punto? Pues debe ser porque algo ocurre en ese lugar. Sí, sí, sí. Creamos o no creamos en eso, si las historias son similares, debe ser por algo. Algo Sí, pasó, algo algo pasó, pasó algo ahí. lo que sea, ¿sí? Alguien en algún momento se puso a hablar mierda y la Puede gente le ser eso, creyó. o puede ser que una institución lo haya creado de cierta forma y, no sé, se haya tergiversado la información, pero de que algo pasó ahí, porque si no, no estaría en guerra ahorita, no sé. Ahora, a mí me conflictúa mucho que el catolicismo haya desaparecido de las demás religiones. O sea, por ejemplo, a mí me pesa mucho, yo soy muy como territorial y muy nacionalista. Entonces me pesa mucho pensar en todas las religiones indígenas que se perdieron y que no sabemos
realmente y a profundidad, porque tenemos pues ideas, ¿no? De Chía, de la diosa de la luna, bla, 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 bla. Tenemos ideas que nos cuentan, pero lo fuerte que es haber negado la historia de esa manera y las religiones y las creencias de alguien me parece súper denso. Y me parece muy denso porque lo poco que he leído y lo poco que he estudiado, yo a veces digo, es mucho más coherente que el catolicismo mismo. Sí, 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 Porque incluso vemos una luna, vemos un sol, vemos la madre tierra, el agua y todas estas deidades están están materializadas, son materializadas tangibles para nosotros y como son humanos, necesarias para nosotros como humanos. O literalmente sea, son necesitamos necesarias. de la noche para descansar, Y del sí día, venimos de ahí. y venimos de una cuestión muy terrenal, y así sea, evolutivamente necesitamos de agua, necesitamos Sí, comer, necesitamos de vitamina D que da el sol. O sea, como que ese tipo de tiene cosas yo mucho digo, más lógica. tiene mucha más lógica. Sí. Y me parece muy denso porque incluso las culturas indígenas tenían un acercamiento mucho más fuerte a la ciencia. O sea, sabían de astrología, sabían de agricultura, Agricultura. sabían de agricultura, o sea, como que estaban en concordancia con el contexto en el que vivían. Y eso me parece mucho más poderoso que creer en algo. Pues a ver, Es que lo otro se también parece ocurre, más a una pero forma de manipulación que a una creencia sana, ¿no? Es exacto. como, está esto que tú no puedes ver, que tú no puedes tocar, que tú no puedes alcanzar hasta que te mueras. Pero mientras te mueres, tienes que estar toda la vida adorándolo para que te puedas morir y llegar a él. Es que es incoherente, ¿sí? Es un Ujú. discurso raro y que parece más como planificado para controlar y Sí. generar miedo que para crear una felicidad, ¿no? Una Ujú. sociedad sana. O sea, Y es lo que pasa, o sea, por eso también me pone tan en conflicto la iglesia como institución, desde el catolicismo antiguo y prehistórico, bueno, prehispánico, en el que llegan las personas y ven que hay sacrificios humanos, pero vienen y sacrifican más gente y los satanizan. es eso, satanizan los sacrificios humanos que hacían ellos, pero vienen y sacrifican a media población porque los Exacto. quieren dominar. Entonces es como XD. Entonces, sí, sí encuentro mucho más coherente y como más abrazado el hecho de que vivimos y hay una armonía con eso, con lo que vivimos y lo cuidamos. Y ahora siento que la misma religión pues va muy de mano con el capitalismo que ha destruido ese contexto y este espacio tangible en el que tenemos que vivir. Mi última pregunta es, si tuvieras a Dios de frente, ¿qué le dirías o le preguntarías? Uf, quieta. Mm, Creo que le preguntaría si esto tiene un propósito más grande o no. Y ya. Qué pregunta tan profunda. Pues Pero... obviamente le preguntaría cuál es el propósito, ¿no? Sí, o sea, no solo sí o no. Sí. Ah, bueno, Vale, gracias. gracias, No. O parchado. sea, ¿cuál es el propósito de haber creado humanos, de haber creado un universo, de que nazcamos y muramos? ¿Cuál es el propósito de que todo esto exista y por qué no se fue a descansar y ya? Después del séptimo día. Después del séptimo día, ¿no? Sí, como dijo Shakira, volvió, encontró todo en caos y ahora no sabe qué hacer con nosotros. No, o Uy. sea, yo le preguntaría eso, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tal si seamos un experimento de alienígenas? O una simulación. O una simulación. ¿Qué tal si seamos el sueño de una hormiga? Sí. Pero qué hormiga más creativa. No, y con una capacidad intelectual y cognitiva enorme para crear un sueño de Sí. estas proporciones. O sea, si es una hormiga como las que conocemos nosotros, quieta, socia. Bueno, ahora sí, terminamos las La... preguntas relámpago. Menos mal eran rápidas. Abarcaron todo el capítulo, literalmente. Bueno, Bueno, ahora continuamos con las otras últimas dos preguntas que tiene este episodio escrito. Ok. no sé, ¿Qué opiniones tienes sobre la religión? creo que hemos respondido Sí, esa creo que esta ya pregunta. la respondimos, ¿cierto? De forma Siento que la implícita. religión es Bueno, rápidamente. manipulación. Manipulación, sí. Manipulación. Yo también creo que es manipulación, condicionamiento. Sí, parte de la necesidad de, no, parte de cubrir una necesidad, ¿sí? De satisfacción Sí. y de visión sobre la vida, pero ¿Sabes realmente de qué? De protección. Yo siento de que vemos protección. o sea, de verdad, vemos el universo tan grande que necesitamos que algo nos abrace Sí, para no perdernos en eso. O sea, sí, 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 sí. como que creo mucho en el salvavidas. Ok, interesante.
Pero saben que sí me parece muy interesante de las religiones y lo veo a manera artística, las expresiones artísticas como medio de comunicación de la religión. ¿Cómo? Lo más cercano a un coro griego, que es de donde nace el teatro, es una misa católica, porque tenemos a un coro y un corifeo. El corifeo es el cura, por así decirlo, que emana algunas frases adorando a los dioses y el coro le contesta esas frases. ¿Qué hacemos en la misa? El padre dice cosas y nosotros decimos cosas y le respondemos a esas cosas. Y no solamente en el catolicismo, sino que veo, por ejemplo, las danzas que se hacen alabando a dioses desde lo más prehistórico, como las deidades, las danzas para que llueva, las danzas para que el Sí, maíz nazca. Eso a nivel artístico, ay, me parece divino. O sea, me es muy encantaría chistoso, estudiarlo. porque según lo que conozco de teatro, el teatro es como un espacio de entretenimiento en el que un espectador llega con el compromiso de que va a creer en todo lo que pasa en el escenario, Exacto. así sea obviamente falso lo que está ocurriendo. Eso, por ejemplo, no pasa en el cine. En el cine, si el producto no es capaz de convencerte de que lo que estás viendo es real, pues está mal, porque Sí, ningún sí. espectador se va a sentar a intentar ponerse de acuerdo contigo. Eso solo pasa en el Eso teatro solo pasa y en en el las teatro. misas. Sí, exacto. O sea, es que por eso tengo una maestra que es muy creyente en Dios, pero es actriz. Y ella ve el teatro como una expresión divina. Y yo lo veo también así, porque de alguna manera todos creen en lo que está pasando y Todos creen en la así. historia. Y no solamente quienes lo ven, sino quienes lo viven, Ujú. porque está pasando de Y verdad. si no estás viviendo realmente, pues se nota, Se nota, ¿no? Se se nota que nota, no se nota. estás dentro de la Entonces, situación. eso y además que el teatro se ha usado para llevar la palabra, por ejemplo. Sí, o sea, como que hay obras que fueron específicamente creadas para que nos contaran por qué está mal pecar, Ujú. así como en la religión católica. Incluso se tuvo que haber usado en la colonización, ¿no? Pues para Sí, 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 convencer a sí, las sí. tribus Es que eso indígenas. tiene un nombre. Eran obras. En la Edad Media habían dos tipos de teatro. El teatro, una palabra parecía profano, pero no es profano. Mm, blasfémico. No. Bueno, había un teatro que era religioso y otro que no. Sí. Obviamente la religión perseguía a los teatreros no religiosos, pero el otro tipo de teatro era específicamente para que la gente entendiera cómo funcionaba la religión. Y de eso va el teatro griego. Las Ujú. tragedias griegas fueron escritas para que las personas entendieran qué era lo que no se tenía que hacer. Y las comedias, después en la comedia del arte también, nos muestran a un personaje que está siendo llevado por los vicios de la vida, como la avaricia, la lujuria, todas estas como los pecados, y después pasan situaciones que le recalcan que eso está mal y él se convierte a una buena persona dejando de lado ese vicio, y así funciona la comedia. Qué fuerte. Es que, de hecho, el arte sirve mucho como forma de manipulación. Uh -huh. O sea, tú encuentras identificación con unos personajes y si te ves en ellos, tú Reflexiones y buscas buscas qué pasa. ser un reflejo, ¿no? Ajá. También, o guiarte de lo que estás viendo para también tomar decisiones en tu vida personal. Sí, qué fuerte. Y la Y la última última pregunta pregunta. de este episodio sería, ¿diferencias entre el Dios tradicional y el Dios en el que tú crees? Mm, yo siento que el Dios católico, como muy tradicional, es muy castigador. Mm, Y aunque si uno lee la Biblia encuentra que es amoroso y piadoso, su fandom no lo es. Ni su fandom ni quienes lo profesan. Entonces, tal vez si uno lo estudia de manera más detenida, incluso la Biblia, la que uno encuentre, va a entender que creo que ese Dios en el que yo creo, porque yo creo que sí hay un Dios, o sea, sí hay una figura más allá, está lleno de mucho amor, porque es como, siento que es la energía, la frecuencia más alta, como la más receptiva. ok. Entonces siento que no castiga. Las cosas malas que nos pasan, siento que no son culpa de él, son culpa de Mm, nosotros, son culpa de las cosas malas que hacemos nosotros. a Es, veces. sí, claro, sí. O sea, si tú pasas la calle y te lleva un bus, creo que no es Pues es tu culpa por pasar la por no calle. mirar. Exacto, ¿sabes? O sea, como Sí, que ahí si nos ponemos a hablar de la suerte y el destino y el azar, aquí nos quedamos. no hay más que de eso, de la victimización, no sé, a veces. No, o sea, Sí, no. porque a mí, o sea, como de... mm, Más que eso es como todo es mi responsabilidad, todo lo que me pasa es mi culpa.
sea, eso puede ser muy problemático en el sentido de, no sé, una persona, por ejemplo, que sufre una violación, y dice, Sí. no, es mi culpa, yo me lo busqué, yo, no sé, hay como No, un no, no, tema pero, o sea, delicado. a eso no me refiero a que de todas maneras siguen existiendo energías malas, personas malas y cosas malas. Obviamente no es tu culpa siempre atraer cosas malas. Hay gente que tiene mala suerte, hay gente que le pasan cosas malas, pero obviamente no es culpa de ellos. Ujú. Pero la energía mala está ahí. O sea, es como cuando la mamá le dice a uno en Semana Santa, no, bueno, no sé, mi familia católica, por ejemplo, mi abuela, en Semana Santa no hay que bañarse en el río porque les salen escamas, no hay que tener sexo porque se quedan pegados, no hay que jugar con cuchillos porque es peligroso, porque el mal está suelto, ¿sí? Sí, Pero yo siento que no solamente en Semana Santa el mal está suelto, ¿sí? O sea, la mala energía está ahí todo el tiempo, en personas, en comunidades, en cosas, está ahí, ¿sí? Por más buena persona que tú seas, está ahí. sí, sí, Y sí. convivimos con esas energías. Ok, bueno, yo parto del hecho de que el universo como tal no es un espacio que se condicione por la moral humana. ¿Sí? Hay salvajismo en el mundo animal, hay asesinatos también, o sea, los papás se comen a sus hijos a veces, es como pasan muchas cosas que se salen completamente de lo que es nuestro criterio moral. Sí. Y como yo considero que Dios realmente no es algo que esté por allá afuera, sino que está aquí, ¿sí? O Sí. sea, Dios es todo lo que nosotros podemos percibir, todo lo que nosotros sentimos. Si Dios está en todo esto, entonces Dios es tanto lo que consideramos bueno como lo que consideramos malo, porque realmente esas dos cosas están ni siquiera sé si en un espectro, pero están haciendo parte de lo mismo que es este experimento en el que estamos todos. Entonces Ok. yo creo que Dios es como un todo que ni es responsable ni es irresponsable, pero sí por lo menos es omnipresente, Ujú. ¿sí? Pero como tal que yo diga, Dios es un ser que está allá afuera, el que yo tengo que recurrir, al que yo tengo que buscar, no, yo creo que Dios simplemente ya está En conmigo todo el cada uno. tiempo, sea para bien o sea para mal. Conclusiones personales. Último punto de este bello podcast. Conclusiones personales. Mm, siento que hay que cuestionar todo, 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 todo. Pero siento que como seres humanos orgánicos y absurdos, sí necesitamos en qué creer, sea en una religión o sea en una práctica, por ejemplo en el teatro. Pero sí, como seres tan efímeros, necesitamos algo a que agarrarnos. Igual, realmente no es muy importante lo que hagamos o dejemos de hacer, pero siento que sí hay una cosa que está ahí todo el tiempo, pero usarla como para decir, es que Dios quería que pasara, es terrible. Y por eso mismo las religiones son manipuladoras, son sumamente manipuladoras y van de la mano con la destrucción de nuestra propia humanidad, con el capitalismo que nos ha matado y con la destrucción del planeta. Al fin y al cabo no sabemos si tenemos otro planeta al cual llegar, por el momento no. Por el momento, no. Por el momento no. En mucho tiempo no nos queda. Entonces creo que es importante creer para tener algo a que agarrarse en este océano. Y ya, creo que esa es mi conclusión. Qué interesante. Me parece muy interesante, ¿sabes? La metáfora que salió del océano. Como... Sí, me gusta. Sí, yo siento que esa es una buena conclusión. O sea, las creencias, la espiritualidad, la religión, todos son salvavidas, pero teniendo en cuenta que son salvavidas, pues no podemos negar entonces que nosotros como individuos o como seres estamos en un océano infinito, Absurdo. absurdo, y que creer que somos trascendentes o creer que podemos lograr algo que rompa este esquema ya salvaje que tiene el universo en su propia naturaleza es tonto, ¿sí? O sea, Sí. no podemos realmente trascender, no vamos a lograrlo, por más que lo intentemos. O sea, realmente la única posibilidad que yo veo es en la teoría del huevo, ¿sí? O sea, la teoría del huevo dice que Dios es un ser superior, que nos Nosotros. creó a nosotros, pero que todos nosotros somos el mismo ser, ¿sí? Y que todos vamos a vivir la vida de todos los seres humanos. O sea, te mueres, recargas en otro, te mueres, así hasta acabar la vida de todos los seres humanos que existen y que han existido alguna vez. ¿Y con qué propósito? Cuando ya hayas vivido todas las vidas que existen, según eso te vas a convertir en otro Dios, ¿sí? Que va a Voy a crear tener otro otro huevo. huevo. Exacto. Uy, Esa es la que yo digo, tal vez es la única forma posible que yo encuentro de trascender o de generar algo, ser un dios con un no, huevo. ser un dios con un huevo, ¿sí? Ok. Pero fuera de eso, creo que uno tiene derecho a cuestionarse, y es no solamente un derecho, sino una necesidad humana, cuestionarse todo lo que uno ve, todo lo que uno recibe, y en pro de ser feliz,
¿sí? No en pro de cuestionar, no en pro de atacar, no en pro de sentirse con una superioridad, no, sino en pro de buscar qué es lo que te hace sentir bien a ti y aferrarte a eso, porque es que Sí. no nos queda otra, y ya. No, sí, completamente. Sí, sí que feo la gente que se agarra de eso para juzgar a los demás. Eso me parece Sí, muy bajo y sí, 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 muy sí. hipócrita. O sea, y como que aquí estamos hablando mucho, mucho de muchas religiones, pero pues todo parte desde el respeto también, ¿no? Desde lo que Sí, es nosotros que, pensamos sí, personalmente. y lo que decimos, encontramos necesario la creencia, Sí, sea cual sea. sea cual sea, es fundamental. En lo que sea, y ni siquiera una creencia religiosa, espiritual, paranormal, no, lo que decía, o sea, puede ser una creencia en que tu trabajo te va a llevar lejos, puede ser la creencia de que hacer ejercicio va a hacerte crecer, y lo curioso es que siempre las creencias van amarradas a procesos, ¿no? Sí. A procesos de crecimiento personal. Bueno, este fue nuestro primer capítulo. Estamos muy contentos. Estén pendientes porque van a haber más capítulos, van a haber más temas y van a haber más invitados. Sí, Entonces no va a siempre estar, serán estas dos hermosas caras, o sea, siempre, la idea es que siempre estemos los dos, pero pero con un nuevo invitado cada episodio. entonces pues nada, déjennos ustedes qué piensan, cuáles son sus creencias. Si usted es un católico ferviente que no cree en las demás cosas, escúchenos y si no le gusta, Pues lo pues, escuchamos también a pues ver lo qué nos tiene escuchamos. por decir. Pues nada, Y pues muchas nada, gracias. sí, nos encanta hacer esto. No se olviden, por favor, de suscribirse, De seguirnos, de de seguirnos. Si likearnos, de les gustó el comentar. episodio, compártanlo con sus compañeros, porque la idea un poco es que este espacio se vuelva algo como muy parchado, ¿no? Muy Como muy parchado. tranquilo, muy en paz, de conversar las diferentes posturas, que sea muy en pro del crecimiento, del cuestionamiento y de la felicidad, ¿no? También. Ujú. Pues nada, nosotros somos Los los gatos gatos muertos. muertos. ¡Eh! Me gustó mucho, yo lo También. disfruté muchísimo, Sí, yo parcero, también. yo estaba aquí engomadísimo. Nosotros 2 horas acá. ¿Cuánto duró? 1 hora. Ahora,